Episodio número 55 de esto que se llama Fin de Político en la primera parte y La ñapa en la segunda parte, en este programa a cuatro manos y dos bandas. Daniel Lara, ¿cómo estás? Estoy bien, sin embargo, debo decir que estoy algo preocupado. A mí me preocupa la calma. Yo no sé si tú tienes ese problema. Cuando tú estás seguro de que las cosas no van bien, de que algo malo va a ocurrir. Es como ese famoso cuento o relato de Gabriel García Márquez. Creo que se llama La mala hora, ¿no? Que es aquel relato de la señora que tenía fama de ver el futuro o de tener sueños premonitorios. Y la señora se levanta un día y dice, siento que algo muy malo va a pasar, y se corre del pueblo. El cuento de que doña fulana vio que algo malo va a pasar, y entonces empieza todo el mundo a volverse loco y empieza la cosa a aumentar la tensión en el pueblo, y todo el mundo decía, bueno, pero si algo malo va a pasar hay que irse, y entonces todo el mundo desesperado, y la gente entonces decide no agarrar y todos vámonos del pueblo hasta que pase una cosa horrible, porque doña fulana dice que va a pasar una cosa horrible, y se montan todos en carretas y se van todos allí agolpados, saliendo, arrastrando todo, o sea, y llevándose lo que podía y todo aquello. Pero era porque había una gran calma, ¿no? Entonces decía, Y al viene algo. final del cuento, la señora guindada montada en una carreta, tirada por burros, y todo el mundo desahuciado yéndose por la premonición que ella había hecho, la señora alcanza a decir, ven, yo sabía que algo muy malo iba a ocurrir. Claro, no era Manca la luz. Así es el chavismo. O sea, el chavismo impone las predicciones. Entonces, fíjate tú, ¿no? Algo malo va a ocurrir. Algo malo va a ocurrir. Pero es que no es, claro, ese es el juego de las expectativas siempre de este tipo de sistemas, ¿no? Pero es que con el chavismo no es una especulación vana, Daniel. Con el chavismo es una certeza. Con el chavismo, los episodios de esto que llaman en criollo la calma chicha, siempre anteceden a momentos de tragedia. Claro, mayor, menor, de más intensidad, de menos intensidad, que a veces es económica, a veces se cobra las vidas humanas de la gente, por supuesto, también a veces es cultural, a veces es un mamonazo y ni lo advertimos, no advertimos el golpe en el momento, sino que lo advertimos un año después, 2 años después, pero siempre ocurre algo. Y yo sé por qué tú estás diciendo esto porque evidentemente en tiempos de pandemia y en tiempos de cuarentena, en Venezuela, además, empatando un poco lo que decíamos la semana pasada, ha ocurrido que todas estas teorías de que cuando pase no sé qué, cuando falte esto, cuando falte lo otro, cuando falte el cable, cuando falte el internet, cuando falte la luz, cuando falte el agua, todo eso lo dijimos la semana pasada, el régimen va a caer, hasta ahora no ha pasado. De manera que si a mí me toca desde el punto de vista de las ciencias sociales, y eso va a ser muy interesante en algún momento, Daniel, es muy trágico, pero es muy interesante a la vez, y esto es un poco diabólico decirlo, pero es la verdad. Venezuela va a ser un ejemplo, Daniel, un caso de estudio, como lo fue Cuba, como lo fue buena parte, o lo fueron buena parte de los regímenes satélites de la URSS hace 30 años después, bueno, incluso cuando comenzó a crujir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de cómo había países que materialmente habían quedado devastados, es decir, que no había nada, se acabó todo, y esos países seguían en una especie de inexplicable calma, o sea, esos países estaban metidos como en un loop donde el sistema político no se movía. Si se movía era porque la nomenclatura gobernante decidía que se moviese. O sea, no había nada. O sea, no, por eso que yo siempre, Daniel, lo dije desde hace un tiempo acá, cuando sacaban las encuestas, entonces allá Luis Vicente ahí con su sordina y su cosa, su vocecita. No, ¿qué tal? Chávez tiene tanto y Maduro tiene tanto y más cuánto. Y yo decía, pero es que eso no importa, porque eso es para una democracia. En una democracia importa cuánto apoyo tiene en términos porcentuales un presidente. En esta cosa, que por cierto ha distraído el tema de la definición de esta cosa, Daniel. Por ahí estaban diciendo en estos días que bueno, que ya Twitter quedó para que los politólogos entonces digan cuál es más erudito que el otro, porque ahora están caracterizando, a ver cuál le pone más epítetos a lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que sería maravilloso si Donald Trump cierra Twitter en una de estas arrancadas que carga últimamente, porque si Donald Trump cierra Twitter le haría un gran favor a la humanidad.
bueno, te van a caer encima por esa. No, no sé, no estoy tan de acuerdo. ¿Tú crees no. que tiene Ese que va a ser ser, ese va a ser el tema de la ñapa. Ajá, las redes sociales y Trump. Sí. La libertad de expresión. Bueno, vamos a hablar de eso en la ñapa. Pero, volviendo al caso venezolano, el tema es que sí, se ha convertido todo este tema de la definición del problema, que no era lo que íbamos a abarcar nosotros acá, sino esa calma chicha, en una gran distracción. Entonces, evidentemente algo va a pasar. Y entre ese algo va a pasar, Daniel, la nueva calma chicha es, por ejemplo, el tema de la gasolina. Una expectativa tremenda. O sea, la gente dice, llegaron los tanqueros, y yo me quedo con la pregunta que llevas tú semana y media haciendo. La pregunta que tú llevas semana y media haciendo es, ok, todo está bien, el relato de la narrativa chavista de que la victoria popular, Irán, Venezuela, dos pueblos hermanos, antes fuimos hermanos de los chinos, pero somos hermanos de los iraníes, somos de los cubanos, o sea, todo lo peor que existe, te buscas toda la carroña que existe en el mundo y la metes, somos hermanos de la carroña. Pero la pregunta es, ¿y dónde está la gasolina? Y hasta este momento en el que nosotros estamos hablando, sigue siendo una gran incertidumbre. La única certeza, Daniel, es que llegaron los 4 barcos. Por lo menos 4 barcos llegaron hasta este momento. No se sabe si va a llegar el quinto o no, pero confirmados hay 4 de Irán que llegaron. ¿Qué ocurre? Que las colas siguen iguales. Nosotros hemos tenido relatos de gente que tiene 3 días en cola, 2 días en cola, fotos inclusive de un sitio donde nosotros íbamos mucho, que era el Sapor de la Nona, cuando tú estabas acá en Venezuela. Yo todavía a veces voy, uno de nuestros patrocinantes en la radio. Pero el caso es que las colas están igualitas en todos lados. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que dentro de esa significación de la estética chavista, que es la estética de los privilegios, que no es solamente chavista, se valida esto otra vez, Daniel, que la gasolina es solo para la nomenclatura. O sea, yo me asombro, Daniel, yo que ando a pie y tal, por aquí, por allá, en medio de la cuarentena salgo, a veces camino por cerca de la casa. Tú ves los vehículos oficiales choleados. Digo, este tipo no sabe cuánta gasolina está quemando cuando le mete ese chancletazo. Y tú lo piensas, y es un policía de pueblo, casi un muchachito ahí, flacuchento, ahí, ¿ves? Pero él no, él le da todo lo que da la Toyota esta que tienen, los machitos, a la Forerunner, le dan, pero la chola parejo. Entonces tú dices, claro, porque es que esto ya pasó a ser aquel famoso proverbio de que hay unos que son iguales, pero más iguales que otros, ¿no? Todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. Entonces, eso es lo que está pasando. La gasolina sigue en crisis y esto ha venido a ratificar la carencia de las teorías y de las predicciones de las teorías sobre la resolución del problema venezolano. Cuando falte, la gente se va a rechar y va a ver, ahí está. Ha faltado de todo, Daniel, en la cuarentena. Venezuela es un país agonizando por todo en estos momentos de la cuarentena, pero nosotros inexplicablemente seguimos en esta situación. Guaidó desaparecido en acción, Maduro aparece cada vez que le da la gana de decir estupideces y bueno, en eso estamos nosotros, Daniel. Pero fíjate tú que el tema de la gasolina ha servido para que los ciudadanos venezolanos que viven en Venezuela se den cuenta una vez más de lo perverso del sistema en el cual nos han llevado como a quien llevan para la pieza. Porque cuando tú revisas los detalles de lo que la gente cuenta, es primero el tema de la incertidumbre. Me queda medio tanque. Luego está el tema de bueno, la inexorable fatalidad. Tengo que ir a meter el carro en la cola. Y ahí tengo que pasar 2 o 3 días. Luego viene el tema de la humillación adicional de la cual no te salva. No, esta cola es nada más para no sé quién, esta cola es nada más para no sé cuánto, no, hoy no viene, no sé. Ver además cómo eres minúsculo frente al inmenso aparato de la tiranía. Porque mientras tú estás con tu carrito, que tanto trabajo te costó tenerlo, mantenerlo y ponerlo y tenerlo además rodando, haciendo tu cola como un pendejo, tú ves cómo pasan las grandes camionetotas, tú ves cómo pasan los vehículos de fulano y de mengano. Y adicional a eso está el tema del maltrato permanente y además del timo. Ahora mira, son $10. Entonces, $10, $20, $50. Entonces, viendo todo eso, tú caes en cuenta de que en efecto
El ciudadano que no se haya dado cuenta de la profundidad de la mafia, que es el chavismo, con el tema de la gasolina, finalmente lo va a hacer. Por supuesto, el que tiene vehículos. Pero es que hay otra situación. Es que, sin duda alguna, el chavismo, la revolución, Venezuela está ahorita en una fase de putrefacción. Si esto se valora desde el punto de vista marxista, se diría que estamos en una situación en la que ya el capitalismo, ese capitalismo, si pudiese llamarse de alguna manera, está ya en la fase putrefacta, en la cual el proletariado se alza y de allí Sí, se surge. estallaron las contradicciones, pues las Claro, contradicciones. ¿por qué? Porque bueno, tienes a un régimen que no le hizo mantenimiento ni invirtió en las redes de suministro de agua, por ende no hay agua en los grifos, pero te trae unas cisternas y te las cobra en dólares. Tenemos un régimen que quebró a PDVSA, no tienes gasolina, traen gasolina importada, te la venden en dólares. Tienes, además de eso, una red eléctrica convertida en un completo y absoluto caos, donde los apagones son cosas de diaria, y tienes el complemento para evitar eso de las plantas eléctricas. ¿Quién importa las plantas eléctricas? Nada. ¿Y quién vende el diésel para esas plantas eléctricas? Allá tú sabes. Entonces, esas cosas de alguna manera ya dan, ni hablar del tema del gas. Y ahora vendrá, acuérdense de mí, vendrá la mafia de la leña. Porque así como está la mafia del gas, estará la mafia de la leña, estará la mafia, volverán no sé si volverán las cocinas de querosén, volverán las chimeneas para poder Daniel, cocinar. se ha convertido en un nuevo nicho de negocio, además muy bonito, porque a mí me parecen hasta bonitos. Tú sabes los botellones que tenía el agua hace, eran desechables, porque tu época, que es un poco mi época, No es de el vidrio. botellón del agua era de vidrio. ¿Tú te acuerdas del botellón de vidrio? Bueno, Claro, los claro. botellones por temas de ecología, yo creo que por economía también empezó a hacer plástico, un plástico que era para el agua. Ese botellón ahora en Venezuela vale solo, lo venden de colores por ahí. Entonces, porque tienes que tener botellones para recoger agua cuando puedes recoger agua porque viene la fatalidad. Daniel. Es que uno vive pensando que se va a acabar el mundo. En Venezuela tú vives Exacto. pensando que se va a acabar. Viene el fin del mundo, como ese episodio que hicimos nosotros a propósito del inicio, estábamos empezando la pandemia, la cuarentena. El Así fin es. del mundo, la canción del final del mundo de Rubén Blades, uno la escucha todos los días en Venezuela. Entonces, el botellón vale $5 solo, $5, ese botellón. Probablemente eso en cualquier país de estos desarrollados se lo regalan, porque eso, bueno, no sé si lo regalan, estoy yéndome más para lo hondo de lo que debería. Pero vuelvo al tema central. ¿Qué ocurre? Yo creo que aquí lo importante es lo que tú acabas de decir, es la minusvalía del individuo, de ese David que no parece que no va a resultar victorioso, porque uno lo que lleva además, claro, hay gente optimista, ¿no? Pero uno lleva la resignación por dentro, uno dice, coño, es que seguro me meto en la cola y si no es el guardia, si no es el cabito, me para el capitán. Y si no es el capitán, es el coronel que maneja todas las bombas. Porque tienes que tener, fíjate, otra nueva. No, para meterte en la cola, ok, tú puedes tener todo, pero el salvoconducto tiene que estar sellado por el jefe de la SODI, que es un general. Que el jefe de la SODI tiene todo el control del distrito capital. O sea, tú tienes que ir a ver cómo te vas a Fuerte Tiuna a jalar mecate para que el jefe de la Claro, SODI tiene un papel. Entonces, claro. bueno, es la minusvalía frente a ese gran Goliat. Un Goliat además amorfo, disfuncional, que acabó con todo, que le montó las patas así, las pezuñas, y acabó con el país. Entonces, eso es sumamente frustrante. Y frente a eso, bueno, aparecen, hablando de las contradicciones, aparecen cosas como el hecho de que un país petrolero, repito yo siempre, no tenga gasolina, de que el país que tenía el combustible más barato de todo el mundo, porque era Venezuela, siendo el país petrolero que era, entonces ahora sale José Guerra, dice, no, la gasolina tiene que costar 0,20 el litro, la gasolina tiene que costar cero tanto el litro. Entonces, eso la gente dice, ¿sabes qué es lo trágico de todo esto? Que la gente al final de cuentas la cansan tanto psicológicamente que la gente dice que aparezca cara, pero que aparece. Y Es aquí lo está que la... siempre ocurre, porque, y esa es una frase que es tan antigua
como es el tema de la escasez en Venezuela, porque es verdad, la escasez en Venezuela no es una cosa que inventó el chavismo, es que la escasez ocurre en todo país con sistemas económicos imperfectos como el que tenemos en Venezuela, como el que hemos tenido siempre, con el intervencionismo estatal, con listas de precios, con PVP, con toda esa, con el precio máximo de venta al público, con el Precio sugerido, era una época. precio sugerido y toda esa cantidad de situaciones que lo que hacen es, bueno, empicharcarnos la economía, sobre todo a los que vivimos del comercio, lo que hacemos compras en minorista. ¿Qué ocurre? Que bueno, que en ese sistema que siempre fue distorsionado, el productor de azúcar decía, párame la cosecha, párame la producción. ¿Por qué? Bueno, porque hasta que no haya nuevos precios yo no puedo, porque esta estructura de costo a mí no me sirve. Entonces empezaba allí la peleita, no que sí, no que no, no vente tú, vente yo, para no sé qué, desaparecía el azúcar. ¿Y qué decía el ama de casa? ¿Qué decía el padre de familia? Ya van a aumentar el azúcar. La ¿Y fatalidad. y qué decían después? Pero que la aumente, pero que la saquen, ¿vale? Porque la Entonces así, necesito, y necesito. así empezaba la peleita y el temita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que el chavismo agarró eso y lo convirtió en una cosa, bueno, con esteroides. Un laboratorio social completo. O sea, Completo. esto no es, o sea, esto no es Lucinchi. ¿Cómo que se llamaba? Senacodesa. ¿Cómo era que se llamaba la comisión esa que montó Lucinchi? Se llamaba Conacopresa. Conacopresa era. Conacopresa. Que era la vigilancia de precios, ¿no? Comisión de Precios y Salarios. Pero es que aquí estamos hablando de un proyecto de dominación política. O sea, lo de Lucinchi era la visión de la economía incluso imperante en buena parte de Latinoamérica en el momento, el proteccionismo y la teoría que montó Betancur adaptada del cepalismo, ¿no? La producción, industrialización por sustitución de importaciones, entonces proteger industria privada. Todo ese cuento, claro, pero es que en aquel Pero momento estos no, estos son un laboratorio. pero es que ya en los tiempos de Lucinchi ya eso estaba caduco. O sea, ya en los tiempos de Lucinchi eso se veía como algo que ya estaba quedándose atrás. ¿Qué ocurrió en los tiempos de Lucinchi? Cuando Lucinchi, el problema de Lucinchi, el problema de Latinoamérica en la época de Lucinchi, el tema de la deuda, el refinanciamiento de la deuda, la moratoria de la deuda y la hiperinflación. Ese era el gran problema en esa época. Y todos esos problemas, ¿de dónde venían? Bueno, de ese sistema con controles de precios, con intervencionismo estatal y toda esa parafernalia que la gente, que inclusive los mismos gobernantes no asociaban. Los mismos gobernantes no asociaban que las monedas se convertían en débiles, que la inflación se disparaba y que la deuda se terminaba convirtiendo en una adicción, porque ese sistema económico que tenían implantado, lo único que llamaba era eso. O sea, esa es la época en la que se despiertan. Por supuesto, ¿qué pasa con el chavismo? Bueno, que no por nada el MBR se juramenta en el 83, que es el año en el que gana Lucinchi, que es en ese momento en el que la sociedad venezolana está en medio de una fatalidad, en la fatalidad de darse cuenta de que es un país petrolero pobre, de que tienes petróleo, pero hay ranchos y hay pobreza, que tienes petróleo, pero hay excluidos, que hay, como no, un sistema de educación superior al resto de Latinoamérica, pero es que como Latinoamérica está tan hundida, nosotros brillamos por casi que bueno, Carambola, por retruque. exactamente, porque tú revísate a la Argentina, a la Bolivia, al Ecuador, a Perú, por Dios. Revísate Ojo, al Perú del año y los 83. números, claro, Daniel, ojo, y los números, porque todo es de reconocer toda la película completa, los números eran los mejores en muchos órdenes de toda la historia de Venezuela como nación. Pero eso te habla de cuál había sido la historia de Venezuela durante el gomecismo, durante el perejimenismo, durante el medinismo, durante el lopecismo e incluso durante el siglo XIX. Claro que tuvimos los mayores avances que habíamos logrado. Lo que sucede es que esos avances comparativamente con el mundo occidental desarrollado eran, lo que pasa es que la tragedia regional nuestra, o sea, de América Latina, esa década perdida, los 80, la crisis de la deuda, hacían ver, y de hecho, de allí vienen infinidad de libros, nombres como Una ilusión de prosperidad, o sea, esto de que se pensaba, bueno, y eso es lo que nos trae a esto. Pero para cerrar, Daniel, el tema es el laboratorio. Y el laboratorio apunta hacia esto que acabamos de describir nosotros en el tema de la gasolina, por ejemplo, que aparezca cara, pero que aparezca. Yo me voy a la sensatez. Es muy fácil decir, Daniel, no lo digo por José Guerra, que puede decir que vale 20, 30 centavos, lo que sea. Que él incluso dice,
después de que dice el precio del litro, dice, bueno, ¿y quién puede pagar eso? Ahí es donde está el punto. Es muy fácil decir desde una cola, desde el desespero. Bueno, no sé, porque él ni siquiera está en Venezuela, él se tuvo que ir, pero bueno, es muy fácil decir eso de una cola. Ahora, yo le pido a la gente que dice esto, y yo no soy ningún demagogo ni ningún populista, pero la gente que pide eso y que dice, no, que la pongan como Estados Unidos, precio internacional. Mire, hermano, estamos hablando de que usted echa un tanque de gasolina y le va a costar 30, 40 dólares. Si usted echa, yo echaba uno semanal, que yo estaba ahí mismito y lo que hacía era dar vueltas por Caracas. Yo no vivo ni, yo no iba ni para La Guaira, no iba para Los Teques. Hay gente que echaba gasolina cada 3 días. Yo conozco gente que echaba gasolina cada 3 días. La gente que va para La Guaira casi que era día por medio, pues, para echar gasolina. ¿Qué bolsillo? Independientemente que usted gane en dólares, que usted gane en Guaidó, usted gane en Petro, usted gane en todo lo que le dé la gana. ¿Qué bolsillo aguanta en Venezuela? A menos que usted esté metido en el narcotráfico, o sea un gran emprendedor, o sea el Bill Gates criollo. Pagar 40 dólares cada 3 días por gasolina, o sea, eso no se aguanta, eso no hay manera. Pero, como ya hemos dicho también en este capítulo, eso no va a ser un detonante automático para que caiga el régimen. Aquí ha vendido las leyendas de que cuando pase no sé qué, cuando pase no sé qué, cuando pase no sé qué, llegamos al punto de colapso. Pero yo creo que ahí viene el aumento de la gasolina y estos tipos han forzado la barra para que justamente se instale ese pensamiento de que frente a la carestía lo importante es que aparezca, no importa lo caro que aparezca. Bueno, mira, se acabó el episodio. Pero se acabó el episodio, pero es que hay algo importante con todo esto, que es que el problema real de fondo bueno, el problema de la gasolina tiene 50 cosas, bueno, la producción, el costo, el precio y todo lo demás. Venezuela tiene unas particularidades donde es casi que necesario, por términos de estatus, por términos de trabajo, por términos de situación urbanística, tener carro. Claro. Y hay un sistema de transporte público que es pésimo, que refuerza esa situación. Yo te digo, yo lo último que me pasa a mí por mi mente en este momento que yo estoy viviendo es tener carro. Ni bicicleta. Es lo último que me pasa por la mente. ¿Por qué? Porque hay un buen sistema de transporte. Entonces, el precio del combustible no es una preocupación para mí. Que puede repercutir en determinado momento en el precio del pasaje, quizás, pero no es una preocupación para mí. En tal sentido, a mí me parece que eso es uno de los grandes temas pendientes de Venezuela, que nosotros necesitamos entender que el sistema de transporte público que tenemos no sirve para los venezolanos, no sirve para los choferes, no sirve para los ciudadanos, no sirve para el Estado, ni sirve para la economía. Porque mientras tengamos un mal sistema de transporte público, el consumo de combustible será de estos niveles de adicto a la heroína que tenemos ahorita. Yo te vi a ti padecer ese sistema de transporte público durante todos los años que tú viviste aquí en Venezuela, en La Guaira. Toda mi vida, claro. Era padecer para Daniel. Toda mi vida. Bajar de Caracas y subir de La Guaira para Caracas. O sea, eso una cosa horrible, una odisea. Eran 4 horas diarias de mi vida perdidas en una cola, en un autobús, en la autopista, en la cola, etcétera. Una cosa que yo no se lo deseo a nadie. Y el país pierde la productividad, sí. Le agradecemos a Vinostrum, que no lo mencionamos al principio, pero eso no indica falta de cariño. No, siempre tenemos presente a Vinostrum y más. Cada edición. ¿Por qué? Bueno, porque Vinostrum, si no existiese, habría que inventarlo. Entonces, así es. Vinostrum siempre nos acompaña en los fines políticos y en las ñapas para hacer estos momentos, a pesar de que el trago a veces sea amargo, hacer el trago más agradable también. Entonces, Vinostrum en sus redes sociales para todos los pedidos, ustedes pueden solicitar información por Vinostrum58 en Instagram. Daniel, se nos acabó este episodio, pero acá abajo, bueno, además de recordarles que nuestras cuentas de Patreon es el medio para que nos apoyen a que sigan saliendo episodios como este y para además recibirlos en acceso previo antes de que los montemos en YouTube. Ustedes los ven en Patreon, patreon.com/delaraf es la cuenta de Daniel, patreon.com/neoadolfo, como nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Igual son nuestras cuentas en Patreon. Allí nos apoyan y además tienen esa recompensa de poder ver estos episodios por adelantado. Si no, igual se pueden suscribir tanto al canal de Daniel como al mío, apoyar nuestros videos dándole like y pueden también darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Acá abajo les va a quedar el enlace de la ñapa número 55. Ya son 55 findes y 55 ñapas. Ustedes lo pueden ver acá abajo, que es el enlace al canal de Daniel. Daniel Marzó, nos despedimos por esta edición de Fin de Político y nos vemos en la ñapa. Hasta entonces.